Pues mis caros y gentiles amigas y amigos, nos dan la dicha de que seamos escuchados y vistos por ustedes en este canal de Línea Directa. El tema que sigue siendo tema de actualidad es el de la reforma al Poder Judicial. Pero esa reforma al Poder Judicial ya no es reforma, esto ya lo hemos dicho en otros momentos, ya es ley constitucional, de tal manera que yo creo que debe irse olvidando la palabra reforma al Poder Judicial. Ya no, esto ya pasó, es prácticamente la Constitución reformada en lo que toca al Poder Judicial de la Federación. Bueno, pues también aquí yo quiero que al menos empezar diciéndole a ustedes que en el Consejo Federal de la Judicatura, Piña pierde un primer round importante. ¿Por qué razón? Porque de los 7 integrantes del Consejo de la Judicatura, 4 votaron en favor de que el Consejo de la Judicatura entregue o dé paso a la solicitud del Senado y entregar toda la información necesaria para poder elaborar la convocatoria para que puedan ser votados jueces, ministros y todo lo que es el Poder Judicial, que ya está muy informada la población al respecto. Imagínense, esto es muy importante porque quien es presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la Piña Colada, y quien es presidente del Consejo de la Judicatura es también Piña Colada. O sea, por ley está establecido así, no es que sea una cosa normal, por ley está establecido que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el presidente del Consejo de la Judicatura. Y el Consejo de la Judicatura, ¿qué es en realidad? Bueno, es el organismo que se encarga de poder componer, solucionar las desviaciones de algunos jueces, de algunos ministros del Poder Judicial. Pero obviamente en manos de esta señora de la Piña Colada, pues es imposible que eso sea. 4 a favor, 3 en contra, de tal manera que se va a entregar esa información tan importante. Pero fíjense ustedes que también ya es del dominio público, pero lo tenemos que seguir tratando, que a pesar de que el artículo 135 constitucional establece con toda claridad que la única instancia y el único órgano que puede modificar la Constitución es la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, quienes deben tener una votación de las 2/3 partes de los presentes en cada una de las cámaras y coberturada o aprobada por al menos 17 congresos estatales de todo el país, de los 32 entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México. Pues a pesar de ello, ya habíamos dicho en otro video, ya subió 71 recursos de amparo han realizado ese nefasto Poder Judicial. Y esos 71 amparos, obviamente que pues el Senado de la República, la Cámara de Diputados, el propio Instituto Nacional Electoral, el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y actores de las entidades federativas a donde ha ido dirigido eso, pues realmente no le han hecho caso. Y no le hacen caso y hacen bien. ¿Por qué? Porque sencillamente hasta los que no somos especializados en leyes, ¿verdad? Como un servidor y muchísimas millones de gente han entendido y han sabido que en el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, establece lo siguiente, que quiero que lo vean en la pantalla. Capítulo 7 de la Ley de Amparo, improcedencia. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. 1. Contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ya más claro ya no puede ser. Pero estos necios no entienden. Bueno, sí entienden, pero se hacen pijijis. Y no tanto que se hagan pijijis, sino que como están al servicio de la oligarquía, están al servicio del poder económico, están al servicio de los poderes fácticos, de los poderes de los medios informativos fácticos prácticamente, como están
al servicio de todos ellos, por eso es de que se hacen pijijis y como que no entienden. De allí que se agarraron del artículo 11 de la ley orgánica. Oigan esto, el artículo 11 de la ley orgánica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Saben que esa ley orgánica es una ley secundaria y es de operatividad para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero allí se agarraron para poder el ministro Lainez y González Carrancá, esos dos tipejos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han hecho creer o nos quieren hacer creer que sí pueden revisar la Constitución basándose en el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es una ley secundaria. Qué absurdo y qué estupidez más grande de estos tipos, de verdad. Y prácticamente han sido 3 allí, ministras, mujeres por cierto, que han dado la batalla, y una de ellas es la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien ha dado una batalla verdaderamente importante. Y quiero aquí que ustedes vean este segmento de video, el segmento donde habla primero Piña Colada. Bueno, fíjense que a propósito voy a interrumpir tantito para decirles a ustedes que alguien allí me hizo la observación que yo no le diga Piña Colada a la ministra Piña. Bueno, pues realmente yo respeto su opinión, pero finalmente Piña Colada es un calificativo muy suave para lo que se merece esa nefasta mujer, Pero bueno, ok, y ahorita me acordé y por eso quise comentarlo. Pero bueno, seguimos adelante. El caso es de que la nefasta presidenta, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a ver si a ti les gusta, ¿sale? Estaba reconviniendo a la ministra Lenia y que reconsiderara que la ministra en su alegato y argumentación que llevó a cabo, dijo que era un absurdo. Ay, la Piña Colada se molestó y hubieran visto aquella. Observen hasta su voz hipócrita y su semblante. Qué horror de mujer, de veras, en serio, Bueno, estamos en la etapa en que es tiempo de las mujeres, pero no de esta mujer, por Dios, eso sí que no estoy de acuerdo, es un horror esta mujer. Pero bueno, y resulta que la estaba conminando, y entonces Lenia Bata es una mujer brava, y además con argumentación pues prácticamente le dijo, con excepción de que el límite es que no nos ofendamos entre nosotros, no puedo retroceder a que esa posición es verdaderamente contraria a eso. Y después ya entra otra vez la Piña Colada bueno, primero con la disculpa de quien me hizo la observación en la caja de observaciones, pero pues la Piña Colada termina ahí con, bueno, de verdad que qué lástima, no sé cómo pudo llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Escuchen ustedes, vean nada más. La ministra Lenia dijo que era absurdo, y eso sí voy a pedir que no se utilice ese tipo de adjetivos en este pleno, que los que hubieran votado porque siguieran existiendo las salas, ahora sostendrían que fueran 6 votos. Eso es lo que en pocas palabras comento. Que usted sigue que si ya habíamos decidido lo de las salas, eso nos llevaba a una interpretación de que tendríamos que seguir como pleno funcionando 11 ministros con 8 votos, al margen que ella votó en contra de que siguieran funcionando las salas, como lo hice también yo y como lo hizo el ministro Alfredo Gutiérrez. Yo nada más por alusiones, si quisiera comentar, porque me parece que es importante, no sé bajo qué regla usted no me pueda reconvenir a no utilizar la palabra absurdo. Me parece que es inadecuado y sí tendríamos que ponernos de acuerdo muy bien en cuáles son los límites
de la libertad de expresión argumentativa que tenemos las y los ministros. Entiendo yo que un límite obvio es no faltarnos al respeto personalmente, pero creo que no existe forma de contenernos, que usted nos contenga respecto de las palabras que utilicemos, respecto de nuestra argumentación. Yo insistiría en que me parecería absurdo, lo sostengo, lo reitero, que una parte sí adoptemos un método interpretativo y en otra parte no, cuando se trata de la misma reforma constitucional. Y efectivamente una función obvia de este Tribunal Constitucional pues es interpretar, pues esa es nuestra función. Sin embargo, lo que debemos hacer es interpretar la constitucionalidad de las leyes. Lo que hacemos es cotejar el contenido de una ley respecto del contenido de nuestra Constitución, pero si nosotros alteramos el contenido de nuestra Constitución, sobrepasamos los límites que tenemos autorizados para resolver la constitucionalidad de las leyes. Esa obviamente que es nuestra función, y por supuesto que nos pone un límite esta reforma al respecto, que a mí me parece esencial, un límite que además es el límite de los poderes de la Unión, que es el propio contenido de la Constitución. Si nosotros inventamos otro contenido constitucional, que a eso se refiere la literalidad de lo que dice la Constitución, pues entonces estamos vulnerando el Estado de Derecho completo, y por eso es que me he atrevido, pues sí, a usar, digamos, que conceptos fuertes como el de golpe de Estado, pero yo no veo ningún tipo de normativa que nos pueda o que pueda aplicar la presidencia de esta Corte para impedir que podamos ponerle palabras así de fuertes a lo que pueda estar haciendo este cuerpo colectivo, este cuerpo colegiado, que tiene una misión importantísima, que es resguardar la Constitución e interpretar bajo el límite de esa Constitución. Entonces yo insistiría, ministra, pues usted está interpretándome a mí, yo lo único que voy a insistir es que seamos congruentes, que no seamos incongruentes, en consecuencia que resolvamos lógicamente, no absurdamente, en consecuencia. Muchas gracias. Gracias. La facultad que tengo para comentar o hacer un comentario es la misma que tiene usted para expresarse en ese pleno. Yo, como rectora de la discusión, sí, y si así lo considero, por los integrantes, a mí en lo personal no me afecta, pero por los mismos integrantes, de llevar una sesión sin ofendernos o sin... No hay ofensas, ¿Me ministra permite, por favor? O sin expresar calificativos. Claro, si usted considera que es libertad de expresión hacerlo, no hay ningún problema, ¿eh? O sea, usted puede seguirse expresando como quiera. Respetuosamente, o sea, siempre, ministra. No siempre ha sido así, por eso siempre. En este momento llamé la atención, pero sí les pediría a los que se sientan ofendidos que lo digan. Como ya lo he dicho inclusive en otras ocasiones, el calificar de absurdo o de otro tipo de calificativo lo que presentamos o lo que decimos, no es solo calificar lo que decimos, es calificar a la persona que lo dice. De tal manera que a mí sí me parece de alguna manera ofensivo señalar que si estamos proponiendo algo absurdo es porque nosotros somos absurdos. Y así a mí sí me parece que para guardar el respeto a un tribunal constitucional y sus integrantes sería conveniente omitir ese tipo de calificativos. Es cuanto, señora ministra. Gracias. Me están dando el fundamento, gracias, se lo agradezco al ministro. Es el artículo 6º, fracción 7ª. La presidencia deberá vigilar del reglamento interior de debates del Pleno. La presidenta deberá vigilar el respeto. Y yo entiendo que a lo mejor las palabras que usted utiliza no es una falta de respeto, que usted siente que no sea una falta de respeto, pero debemos también entender que la ofensa la siente quien sufre el comentario que recibe. Muchas veces no es intencional,
pero así es, la ofensa la determina quien lo recibe. Ministra Vargas. Sí, ministra, usted me reconvino a utilizar este adjetivo sin que nadie se hubiera quejado de ninguna ofensa. Primero. Segundo, se refiere ahorita ya como ofensa el ministro Aguilar. Yo simplemente le pediría a usted que se limite a llevar el orden de esta sala conforme dice los acuerdos respectivos. No voy a aceptar ninguna limitación a mi libertad de expresión ni a ninguna valoración que haga yo respecto de los criterios que se ponen aquí a discusión. Sí lo comento y espero que nadie se sienta ofendido. En realidad, la mayor ofensa que se puede tener, no solo a mi persona o a cualquiera de las personas que estamos aquí, que en realidad siempre va a ser contingente porque va cambiando la integración de del propio pleno de esta Suprema Corte, pero en realidad lo que deberíamos nosotros cuidar pues es no ofender la constitucionalidad de nuestros actos, no ofender la legalidad, no ofender a nuestra sociedad y aquí se ofende muy constantemente. Es mi interpretación, es una apreciación absolutamente subjetiva a la que tengo derecho a expresar a menos que se me indique qué artículo la faculta a usted para limitar el uso de adjetivos que no van dirigidos a ninguna persona y no se trata ni de injurias, ni de groserías, ni de ninguna palabra que pueda estar calificando ninguno de los atributos personales, la dignidad de ninguna y de ninguno de los ministros. Sí la exhorto a usted a que respete mis expresiones, ministra presidenta. Muchas gracias. Yo las respeto, pero también tengo que establecer, como lo dice el artículo, que entre los miembros del Pleno se sigue el debido respeto. Muchas veces los mismos ministros no lo dicen, que se están ofendiendo. Ya lo había dicho el ministro Luis María en otra ocasión, pero es para guardar el orden. Si usted quiere seguir utilizando las palabras, no la exhortaré nuevamente, pero como usted dice, que es que los ministros expresen que esos adjetivos no les parecen. Y así seguimos trabajando muy a gusto. Así es, mis estimados amigos, pues que quede allí el video. Como siempre, si les pareció, me gustaría que lo compartan o que nos apoyen con su poderoso like. Ese es muy importante para nosotros, ¿eh? Y si no se han suscrito, háganos el grandísimo favor de suscribirse, ¿ok? Bueno, mis estimados amigos, nos vemos en el siguiente video de Víctor Ancheita, OFC, Línea Directa. Meow.